Hola, buenas noches. Noche de domingo a lunes, principio de la semana para nosotros, 2 días de descanso. Vamos a ser sinceros, funcionan bien porque en el fondo lo que se ha estado explicando en medios todos estos 2 días es lo que nosotros llevamos explicando desde hace días en nuestro canal, con lo cual es sano y a veces hasta reconfortante escuchar que más de uno se viene a nuestras historias. Aquí ya saben que aquí no hacemos o no intentamos hacer obviamente ni partidismos, ni elevamos el tono, intentamos explicar lo que se ve y lo que pensamos que puede suceder. Hoy nos vamos a centrar en 9 temas, algunos seguramente interesante para alguno. Vamos a empezar a hablar de esos 3 frentes cada vez más contrastados que ahora mismo tiene el Partido Socialista: Europa, Israel y los jueces. Si quieren jueces, Europa, Israel, cada uno puede poner el orden que quiera, que se han visto además confirmados con lo que pasó el viernes con esas declaraciones de la Unión Europea sobre las mentiras de Bolaños y el cada vez más elevado miedo del PSOE a que Europa tire hacia atrás la amnistía. En todos esos vínculos tenemos obviamente esa reunión oscura, vamos a llamarle así, en Suiza entre Junts y el PSOE, que parece que no ha sido ni la primera ni va a ser la última, donde aparece el mediador de El Salvador, el señor Francisco Galindo, y sorprende tanto por el nivel, con todo el respeto, del mediador. Ya nos dirán, 2 estados. Imagínense que nos pongamos en el discurso independentista, europeos que buscan un mediador de El Salvador. Que creemos, lo decimos con todo el respeto, que muchos de los que están en esa reunión, empezando por Santos Cerdá y seguramente Miriam Nogueras, no sabrían poner en un mapa al mundo ese país. Ahí va todo. Luego, el detalle que a algunos se le olvida, que esas reuniones se producen fuera de la Unión Europea, en Suiza. En fin, comentaremos ese tema. Esta semana que empieza, donde también parece que va a haber un momento importante, que es la decisión del BEI, en principio, sobre si Nadia Calviño no es su nueva líder. Vamos a ver lo que explicamos en días pasados, si la apuesta de Europa es castigar a Sánchez o precisamente sacar a Calviño de Sánchez para dejarlo más débil. Esa es la duda a estas alturas. Seguiremos hablando de Paje y sus pajas, vamos a decir que es un chiste fácil, ya lo sabemos, donde vuelve a decir aquello que él si hubiera sido diputado. Bueno, lo de Paje de verdad es para escribir un libro sobre cómo creerse uno sus propias mentiras y seguir insistiendo para intentar congraciarse con los suyos. Luego insistiremos en esa presión que creemos interesante, tanto en las manifestaciones de hoy como la que sigue prosiguiendo 30 días, si no nos equivocamos, en el tema de Ferraz. Nosotros insistimos, es importante, porque de esos 3 frentes que estamos hablando, claros y nítidos, Europa, Israel y jueces, se une obviamente el descontento ciudadano y las manifestaciones diarias, pues quieran o no, acaban sumando a todo este tema. Luego iremos al PP, que como explicamos también la semana pasada, hoy ya aparece en muchos medios, pues parece que Feijóo gira hacia Ayuso, dejando atrás a Moreno, y eso al final tiene una derivada rápida, que es que también se empieza a hablar, que nosotros saben que apostamos mucho por, entre comillas, ese caballo ganador, era mantener a Alejandro Fernández en Cataluña, no abrir una crisis en Cataluña, porque sería muy difícil encontrar una solución. Luego nos iremos a un tema curioso que sucedió el viernes, que estuvimos a punto casi de hacer programas simplemente por este tema, pero al final pensamos era levantarlo un poco porque creemos que es una respuesta clara y contundente la que hay que dar. Se aplazó un juicio por la nueva ley de amnistía sin estar aprobada. Lo pidió la defensa, gente de la CUP, para hacerse una idea, saben, estos hijos de burgueses catalanes que son todos millonarios y que están superbecados, principalmente por la Caixa. La Fiscalía dijo que no, pero el abogado del Estado dijo que sí, y el juez finalmente decidió aplazarlo un año. Un juicio que piden 4 años por desórdenes y violencia. No sé, ya saben, cuando tengo algunos de ustedes un juicio, le dicen al juez, pues no sé, que algún día se van a morir, porque eso lamentablemente va a suceder, a todos nos va a suceder, que aplace el juicio, ¿no? No vaya a ser que se muera. Es todo ridículo. Debería haber el Poder Judicial tomar una medida inmediata contra el juez, jueza de este caso, porque es inadmisible que sin haber ley se retrase
un juicio. Ya van mal los jueces, la justicia, para que encima se acepten estas barbaridades. Luego nos saldremos fuera para hablar de ese atentado de ayer, vamos a llamarle claramente así, ese apuñalamiento de un turista alemán, si no nos equivocamos, en la zona de la Torre Eiffel en París, que tiene una repercusión más importante de lo que parece, aparte obviamente de la víctima, que es que estamos a pocos meses de los Juegos Olímpicos de París y la sensación de que no está todo bajo control es importante. Finalmente iremos a esos temas que ha salido y nos ha pedido mucha gente la opinión. Nosotros no éramos muy partidarios de hablar del tema, vamos a decirlo, y lo hemos dejado por lo último, porque así si alguien quiere oírlo puede interesarle más. Ese tema que ha estado saliendo todo el día, que ha sido trending topic, hasta que han salido los partidos de fútbol, obviamente, que es esas manifestaciones del antiguo marido de la cuñada de la reina, donde en pocas palabras decía que había sido amante de la reina del 2011 al 2014. Algunos ven en eso movimientos para fracturar la monarquía, otros ven inventos, otros ven, vaya usted a saber qué. La realidad, vamos a intentar explicar un poquito una parte de esa historia que queremos se debe conocer. Si les parece, empezamos directamente con el PSOE en esta noche de domingo a lunes, con esos tres frentes cada vez más claramente abiertos. El orden es indiferente. Tenemos por un lado el tema de los jueces. Todas las asociaciones de jueces, recordemos, en contra de la ley de amnistía, de esas comisiones que se van aprobando. Los jueces no solo son los jueces, también abogados del Estado, fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos colectivos, lo que denominamos gente de Estado, pues que están en contra, vamos a decirlo así claro, de los movimientos del gobierno actual. Y siempre hemos remarcado que es un tema muy importante porque es la primera vez en la historia de la democracia que sucede que tantos colectivos se posicionan de una manera clara y contundente. Es un movimiento además interno, que no es lo mismo, vamos a decirlo, que protesta hasta el propio Feijóo, como ha hecho hoy, o que nosotros digamos cualquier cosa, o que ustedes digan algo, porque obviamente no es lo mismo todas las asociaciones de jueces que lleguen a Europa a que lo diga un político, nosotros o quien sea. Y es un factor fundamental a día de hoy de la presión existente contra el gobierno. Se suma, obviamente, de forma trasladada, todo lo que es Europa, que empiezan a ver, pues miren, desde la asignación de los fondos, que recordemos, más del 80% se ha ido a estamentos públicos, cuando los fondos europeos de concepto debían ir destinados a las empresas privadas. Esto es cómo funciona este país. Seamos claros. A lo privado, al paredón, al amanecer, autónomos, pymes, etc. Y la realidad es que Europa, con esos datos, se preocupa, con lo de la amnistía se preocupa más, y empieza a ver como un ser, vamos a decirlo, no de luz al presidente Sánchez, sino como un ser estrellado. Empieza a ver que hay cosas que no cuadran. Fíjense que estamos diciendo que empieza a ver que hay cosas que no cuadran. No decimos que movilicen sus fuerzas para presionar al presidente, pero es cierto que empieza a haber cosas desde Europa que acaban de no cuadrar en toda la aritmética europea. Y hay un tema fundamental en este tema, y es que el presidente se apoya en el independentismo que se apoyó en la Rusia de Putin, que quería desbaratar Europa. Y fuera obviamente de orden torpe, que sabemos que, como indica su nombre, es muy torpe, y que parece que estar comiendo cada día los aromas de Sánchez, fuera de esta señora y su pony, pues realmente el resto de Europa no acaba de entender cómo un país democrático busca aliados en aquellos que querían destruir Europa. Hablamos obviamente de la Rusia de Putin, que además mantiene en su gobierno a ministros comunistas, algo que aquí nos puede parecer indiferente, pero que en ciertos países de Europa no se ve precisamente de forma muy eficaz. Sumen además obviamente el tema de Israel, las declaraciones del presidente Sánchez, la amistad manifiesta que ha demostrado Hamás, más alguna manifestación de algún ministro en el pasado y en el presente, las preguntas que le hicieron ayer a un ministro donde le preguntaban si era Hamás un grupo terrorista y se negó en 2 ocasiones a contestar, pues todo eso obviamente suma una presión adicional al gobierno.
que nadie puede dejar de lado. Y cada movimiento que se hace, pues la gran diferencia es que empieza a haber una respuesta. Ya no estamos en ese periodo de consentimiento, sino estamos en un periodo de acción. Y fíjense, por ejemplo, que cuando Bolaños venía tan feliz, o nadie o ninguno duda de la amnistía, desde el comisario Reinders informa que Bolaños mentía. No le dijeron de esas palabras, pero se quedó claro que estaban refiriéndose a las mentiras de Bolaños porque hay preocupación en Europa. No solo preocupación, sino que parece que cada vez hay más evidencias de que lo de la ley de amnistía va a ser un grave problema para la Unión Europea. Porque, como se pueden imaginar, temas de terrorismo no se pueden indultar. Y ahí hay casos donde con la fuerza, y volvemos a insistir en los tres frentes de los jueces, en este caso el juez Castellón, aunque lo intenten descalificar, etcétera, etcétera, pues está claro que en Europa no se ve con buenos ojos. Parece que en las conversaciones, esas oscuras que se han producido este sábado, con lamentables momentos, vamos a decirlo así, son conscientes de que las cosas no están tan claras. Recordemos esa amenaza de Puigdemont de que podría apoyar una moción de censura en el caso de que lo hubiera contra el gobierno de Sánchez. Todo eso acaba siendo una suma constante y hay que intentar, y aquí la política es donde debe demostrar un poco, queremos nosotros, más de capacidad ajedrecística. Hay que jugar a planificaciones cortas. Hablamos obviamente aquí de todos los políticos que están en liza, porque las cosas cambian soberanamente de un momento a otro. De golpe, la semana pasada, pues la amnistía parecía que tenía recorrido. En el momento que es imputado, investigado, el señor Puigdemont y la señora Rovira por terrorismo, parece que se descabalga ese término. Recordemos que por terrorismo no puede haber amnistía. Fíjense que todo cambia en un auto, en un momento dado. Con lo cual, las planificaciones, que es en lo que se ha basado esa relación del PSOE y Junts, pues parece que vuelan por los aires. Y vienen entonces las advertencias, las de Puigdemont, sobre si van a continuar o no el acuerdo, si van a llegar o no al acuerdo, las peticiones elevadas como en la reunión oscura del referéndum, que es algo que quieren de forma inmediata, y el PSOE se encuentra nuevamente en esa enredadera que no tiene fácil solución. Algunos creen, vamos a decirlo así de claro, que el hecho de que el presidente haya sido elegido es suficiente garantía para que todo vuelva a la tranquilidad. Recordemos aquella frase de Barbón, a las pocas horas de la elección de Sánchez, que había que olvidar lo que había pasado, correr un tupido velo. Y nosotros explicamos e insistimos que el partido sigue en juego. Y no estamos en la próloga, no, estamos en la primera parte del partido. ¿Qué ha conseguido Sánchez la presidencia? Si quieren asociarlo a un símil futbolero, pues va ganando 1-0. Pero es tal la presión, los disparos a puerta del equipo contrario, que en cualquier momento puede suceder cualquier cosa. Es cierto que el Partido Socialista tiene la capacidad de los medios prostituidos para intentar contrainformar sobre todo lo que sucede. Fíjense la campaña contra jueces, que se va a incrementar los próximos días. Fíjense incluso esa campaña, entre comillas, contra Europa. Y ya no hablamos de esa campaña hasta contra Israel, que por cierto hoy uno de los principales medios de Israel ha puesto un artículo diciendo que no era recomendable a sus ciudadanos visitar Barcelona, porque era una ciudad peligrosa. Recordemos que Barcelona ha criticado también a Israel, algo que sorprende de una ciudad que no parece tener una fuerza, ni debería tener una capacidad de sancionar internacionalmente. En fin, la realidad es que todo esto lo que nos está llevando es nuevamente esa sensación de que el partido sigue en juego. Y todas las maniobras empiezan a basarse en esos tres frentes claramente establecidos de Europa, Israel y los jueces. Los jueces al final representan la gente de Estado, no se equivoquen, que aquí hay economistas de Estado, etcétera, etcétera, pero reducimos por simplificar a la palabra
jueces. Y esta semana viene una de esas decisiones donde se va a empezar a vislumbrar cómo suceden las cosas o no. En principio, se ha propuesto que se produzca la elección en el BEI, del banco donde Nadia Calviño, europeo, de inversiones, donde Nadia Calviño aspira a ser la nueva presidenta. Y hay dos frentes. También lo explicamos otro día. A raíz de esas comunicaciones de este entorno del gobierno que decían que ya estaba el tema hecho por la decisión de Bélgica, pero nosotros insistimos, a día de hoy hay dos frentes. Y en política no todo es sencillo, ni todo es fácil. Hay el frente que apuesta por ni agua a Sánchez, encabezado obviamente, pueden imaginarse, por la Italia de Meloni y su ministro de Asuntos Exteriores, Tajani. Nada a España. En ese frente está, en cierta manera, Francia, está muchos países del este de Europa que no acaban de ver que a ellos se les castigue y a España no. Y por otro lado está el frente donde diríamos estarían aquellos que apuestan porque sí sea Nadia Calviño la presidenta, porque es una manera, digamos, de dar un reto de confianza e incluso algunos creen de aligerar el gobierno de España. Y aquí es donde algunos empiezan a leer dobles interpretaciones. Algunos creen que cualquier medida puede ser beneficiosa o contraria y especulan, y aquí es donde entra la información y la contrainformación, con unas líneas u otras. Unos dicen que, por ejemplo, la salida de Calviño debilitaría más a Sánchez, eso quieren vender a Italia y otros, con lo cual intentan impulsar que Italia, por citar el ejemplo más claro, apoye a la presidencia de Calviño. Intentan jugar, digamos, que cualquier medida que se tome ahora mismo sería perjudicial para Sánchez, bien por la negativa de Europa a poner a alguien de su cuerda, bien por quitar a alguien de su cuerda del gobierno. Y esto se decidirá seguramente en los próximos días. Y está claro que es una apuesta que nos va a dejar claro, más claro todavía, el posicionamiento que podemos entender desde Europa al caso de España. Si nos preguntaran por qué camino se va a elegir, les vamos a ser sinceros, aquí podríamos decir este, y mañana decir casi el contrario. Ahora mismo nadie sabe cuál es la mejor opción. Si descabalgar a Sánchez, que por cierto va diciendo que los datos de España son fantásticos y estamos en los peores datos de la Unión Europea. Ya no hablamos del dinero invertido, como hemos dicho, de los fondos europeos, que el 85%, según los últimos datos, se han ido a inversión pública, cuando era dinero destinado al circulante, digamos, de las empresas. Así funciona. Y Europa parece que en eso mira a otro lado, la pone, suponemos, sigue enamorada, porque si no, no se acaba de entender que esto hubiera sucedido en cualquier otro país y estaría sancionado y seguramente estarían paralizados muchos de los fondos adicionales. La presión es inmensa y fíjense el detalle, que intenten contar cuántas veces han visto, fuera de lo de Concha Velasco ayer, cuántas veces han visto al presidente Sánchez en la calle por los últimos 4 meses. Nos despedimos ya tomando un café. 0 o ninguna. 0 o ninguna. Y eso nos da un talante de que la situación no es nada positiva, a pesar de lo que digan algunos medios y lo que intente trasladar el propio gobierno. Porque al final la presión a Sánchez pues aumenta. Hoy ha sido en la calle, no solo en Ferraz, que ha vuelto a ser el día 30, si no nos equivocamos, esas manifestaciones del PP, donde han vuelto a demostrar cierto músculo para seguir presionando. Y nosotros insistimos en que esas manifestaciones, donde Feijóo ha dicho que va a volver a ver, son importantes. Porque al final, si ustedes se dan cuenta, y no vamos a hablar aquí de un derrocamiento, porque esto no es un cambio de régimen, que nadie se equivoque, pero si se dan cuenta, cuando la fuerza de las manifestaciones es constante, pues acaba acercando el interés internacional. Recuerden, cuando las manifestaciones, hablábamos el otro día, por ejemplo, que no tienen nada que ver, obviamente, de la primavera árabe, o de Tiananmen en su momento, pues acabaron
concitando el interés internacional, sobre todo, obviamente, si los medios internacionales ven en las mismas un conglomerado como el que se está viendo, pues perfectamente democrático y que simplemente pide la igualdad para todos los españoles delante de la ley. Tema, por cierto, que hoy, no sé si lo han leído, ha salido en el Ideal de Granada, lo hemos puesto por redes, un preso ha presentado un escrito en un juzgado, un preso de Granada, diciendo que sus compañeros, refiriéndose al independentismo catalán, van a tener una serie de derechos superiores a los suyos y solicitando, por lo tanto, él también disponer de un indulto y una amnistía. Imagínense que todos los presos de España hicieran lo mismo. Sería sorprendente, cuanto menos. Y a todo esto, además, tenemos esa presión que decimos cada vez mayor. Tenemos cosas Paje y sus pajas, vamos a decirlo así, que hoy ya ha vuelto a salir al escenario público. No sabemos muy bien exactamente lo que pretende Paje. Algunos creemos que simplemente quiere acabar sus últimos años de política intentando aparentar una honradez que parece que en la parte política no dispone, volviendo a decir que le hubiera abandonado el acta del partido y todas esas historias que ya nos tienen algunos aburridos. Tuvo su momento, se acobardó. Ahora va dando discursitos. No sabemos exactamente quién le escucha. Pues recuerden aquella frase de Tarradellas, que lo único que no se puede hacer en política es el ridículo. Y está claro que Paje suma ridículo tras ridículo y parece que no acaba de encauzar el camino correcto de lo que debe hacer. Y como explicábamos hace días, pues el PP, con esos cambios de Tellado, las 5 vicesecretarías, que hoy por cierto han aparecido en fotos en los medios, no sabemos exactamente si eso podríamos decir que eso es feminismo o es machismo, en fin, cada uno tendrá su opinión, pues parece que confirman ese giro a Ayuso que explicamos hace días y que deja atrás la figura, entre comillas, la política de Moreno. Política por la que apostó Feijóo para llegar a la presidencia del gobierno de la mano de Elías Bendodo y que se ha demostrado un auténtico fracaso. Hay dos temas fundamentales para entender ese fracaso, hay muchos más, obviamente. Uno, que el rival de Feijóo no era Macarena Olona, como pasó en Andalucía. Vamos a ser sinceros. Era Abascal, que con todos los defectos, montando o no montando a caballo, tiene más tirón que las líderes de Vox. Tema fundamental. Y el segundo tema, obviamente, es que la gente está cansada. Y cuando la gente está cansada, quiere gente de acción. Quiere gente que diga las cosas claramente, como hace, le guste a uno más o menos la señora Ayuso en Madrid. Y como pretende con estos cambios el señor Feijóo, dándole el mando del Congreso a Tellado, que ya ha empezado a hablar. Todo esto además tiene una derivada interesante y es la salvación, vamos a decirlo así, como si esto fuera casi algo fundamental, de Alejandro Fernández en Cataluña. Aquí saben que hemos apostado siempre por la figura de Alejandro Fernández y siempre hemos dicho que era un grave error de Feijóo fulminarlo como quería. Los candidatos, además, que parecían que iban a sustituirle, como la señora de Europa, pues tienen, con todo el respeto, tiene más gancho, no sé, iba a decir una barbaridad, pero da igual, tiene más gancho político cualquier perrito que pasea por la calle de Barcelona que esta señora, con todo el respeto. Y eso es algo fundamental en las elecciones, tener candidatos con gancho. Que luego Alejandro Fernández sea un mal gestor, nadie lo discute. Bueno, no sabemos si él lo discute, pero es evidente. Que tiene que reforzar su equipo, es evidente. Que él es un gran parlamentario, también es evidente. Que se centre en lo suyo. Y que monte un equipo, una guardia de cops, si quieren, llámenlo como quieran, para intentar trabajar para que se traslade esa fuerza parlamentaria al territorio, en este caso, de Cataluña. Si finalmente se confirma, mañana hay entrevista de Alejandro Fernández a las 8:30 en la cadena SER, antes, por cierto, de la que haga del masaje que le hará, la cadena SER de Cataluña, para hacer un inciso, antes del masaje que le hará l'Àngels Barceló a Pedro Sánchez a las 9 de la mañana, pues fíjense el detalle
parece que se va a confirmar que va a tirar adelante en Cataluña. Es un tipo inteligente, es un magnífico parlamentario, necesita, obviamente, le falta esa fuerza de gestión que es necesaria, muy necesaria en política. Y el viernes pasó una de esas cosas, seguramente de las cosas más curiosas que hemos visto en estas 4 temporadas de confirmado en la Moncloa, que es que un juzgado de Girona aplazó un juicio porque lo pidió la defensa, por cierto, llevada por gente de la CUP, para entendernos, también aunque es una asociación de Mollà, se llama Cachirem, no es exactamente la CUP, pero bueno, el mundo radical catalán, hijos de burgueses, vamos a decirlo así, que pidieron el aplazamiento de un juicio, la suspensión, porque iba a empezar la ley de amnistía y claro, no íbamos a perder el tiempo para algo que vamos a suspender en unos meses. Claro, uno diría, hombre, según esa teoría, bueno, por cierto, la Fiscalía dijo no rotundamente, ¿cómo se va a aplazar un juicio por algo que no existe? Y la Abogacía del Estado dijo que sí. El juez finalmente, o la jueza, no sabemos quién es, decidió aplazar el tema, no vayan a ser que pierdan tiempo, lo cual cuanto menos es sorprendente. Se pedían, por cierto, 4 años de prisión para 4 personas. Es sorprendente porque, no sé, yo les invito a quien tenga un juicio breve, espero que no penal, obviamente, de cualquier tipo, pues que le escriba al juez y le diga, miren, en unos años, imagínense de una empresa, para algo social, que le digan al juez, mire, es que en unos meses la empresa va a desaparecer. No hagamos el juicio, directamente lo aplazamos. O que alguien diga, no, es que yo me voy a morir un día, no hagamos el juicio. Es tan sumamente lamentable que no entendemos que el Poder Judicial no haya tomado medidas inmediatas para obligar a realizar el juicio. No se puede permitir que algunos vivan en la inopia. Alguno dirá, es que solamente el juez barra jueza tiene mucho trabajo y prefiere centrarse en otras cosas. Su puto problema. Los juicios que tienen fecha están para hacerlos, no para pensar que se va a aprobar algo y entonces no hacerlos, porque si no la inseguridad jurídica cada vez es más elevada en este país y ahí sí que son los jueces los que deberían tomar medidas y el Poder Judicial para evitarlo, porque está claro que ellos, en este caso, son también parte de la culpa, porque nadie puede entender que se suspenda algo por una ley que no está todavía aprobada. Que la estrategia de la defensa es inteligente, nadie lo niega. Pero no se puede jugar a eso. Es algo bastante lamentable. Y salimos fuera rápidamente en los 2 últimos temas. Uno para hablar de ese atentado anoche en la zona de la Torre Eiffel, que supongo conocen, un muerto apuñalado por un terrorista que ya había sido detenido en su momento y condenado, en fin, de esas cosas curiosas que suceden más en Francia, curiosamente, que en España. Y que es un tema complejo. Es un tema más que tiene un origen que vamos a intentar hacer una comparativa que mucha gente va a entender rápidamente y otros a lo mejor hasta se nos cabrean. La mayoría de emigración en general que llega a Francia tiene su origen en países de religión musulmana, con lo cual más proclives obviamente a algunas discapacidades terroristas, vamos a llamarlas así de fino. Los que vienen a España, en principio, son más de origen latinoamericanos, con lo cual hay menos probabilidad porque comparten, digamos, hasta religión. Aunque luego no se vayan ni a misa, vale, pero el concepto creo que lo tienen claro. Con lo cual, es más difícil de gestionar, obviamente, Francia en ese aspecto que España, porque al final, como decíamos el otro día, los conflictos surgen de la base religiosa. Ninguna religión es mala de defecto, nadie se equivoque, ni ninguna religión es perfecta por defecto, que nadie se equivoque tampoco. Pero está claro, y sería negar esa evidencia, sería estúpido, de que obviamente hay un origen religioso en el mundo actual terrorista. Y lo que preocupa obviamente en Francia es que, para aquellos que estén despistados, en el 2024 llegan los Juegos Olímpicos de París. Y quien conozca Francia sabe
y París principalmente, que todos los alrededores de la capital, recordemos aquellos incidentes en partidos de fútbol, son zonas que algunos denominan, incluso hay alguna película francesa muy interesante, zona de guerra, vamos a llamarle así. Con lo cual se hace complicado, por ser fino y delicado, ciertas actividades y sobre todo que el Estado tenga el control real de ciertas partes del territorio. Aquello que, por cierto, en algunas zonas de España, aunque no se lo crean, sucede, es decir, que fuerzas policiales, por decirlo claramente, no puedan entrar en ciertos barrios de España, que sucede, nosotros les podríamos poner un par de ejemplos aquí en Cataluña, donde no se atreven a entrar, pero ustedes imagínense eso multiplicado por territorios más amplios, por barrios completos, en el caso de las cercanías de París, vamos a decirlo así de claro, en los barrios más periféricos de París. Y eso al final crea un efecto llamada y temas como el de ayer de la Torre Eiffel, pues no acaban de dar la idea de una situación tranquila para los próximos meses en Francia. Siempre son hechos aislados, que es la diferencia más fundamental del terrorismo actual de los últimos años del terrorismo anterior, que casi podemos decir neandertal, aquel de los comandos, de las organizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no. Aquí coge un señor, se va al Ikea, digo al Ikea por decir un sitio, se compra un cuchillo muy largo, se dedica a apuñalar a turistas y ya tenemos un terrorista. Ha difundido vídeos, es unas maneras de intentar encontrarlos, vamos a decirlo, pero imagínense si es uno más prudente, pues no ha hecho ni eso, pues ya me dirán cómo lo encuentran. ¿Qué van? ¿A ir con un satélite a intentar ver quién lleva un cuchillo por la calle? Complicado. Y hay la suerte, porque esto es suerte, y hay que decirlo así, aparte de la actividad que hemos remarcado en más de una ocasión de los servicios de información de Marruecos, que facilitan mucha información, porque están muy infiltrados, tanto en Francia como en España, hay la suerte de que son cosas a día de hoy puntuales. Pero creo que nadie duda de que si en su momento álgido, por ejemplo, el terrorismo más español, digamos, y algunos a lo mejor se lo toman mal también, de ETA, pues junto de miembros militarizados, no hablamos de quienes les apoyaban, 300, 500 personas, creo que nadie duda que a día de hoy hablamos de miles de personas en el caso de Francia, seguramente de cientos de personas en el caso de España, con capacidad de ponerse operativos en cualquier momento. Y eso es una grave preocupación y eso hace que cada vez sea más importante la seguridad en Europa y eso hace que, por ejemplo, según fuentes de inteligencia, vamos a decirlo así, que las manifestaciones de Sánchez contra Israel pues no acaben de acogerse con tranquilidad, porque implican que Marruecos, aliado sorprendentemente para muchos, no natural obviamente de Israel, pues no facilite toda la información que pudiera facilitar. Son de esas cosas, de esos momentos, movimientos que hay que intentar tener controlados. Por eso es importante no estar más en estas fechas, no dejar de estar pendiente de todas estas cosas. Y hoy nos ha pedido mucha gente, y lo hemos dejado para el final, ¿qué nos parecía esas manifestaciones, esos tweets que ha puesto un tal Jaime del Burgo, me parece que se llama, algo así, que según parece era, porque esto historias de Hollywood, según parece era el marido de la hermana de la princesa, perdón, de la reina Leticia, donde en pocas palabras, vamos a resumirlo, que no lo haya visto, aunque quien se ha movido en redes lo habrá leído en todos lados, aunque ningún medio oficial ha salido, que fue amante de la reina, vamos, que había sido su novia, decimos novia, no sé si es la palabra adecuada, y que había sido su amante durante 2 años, habían planeado su irse, etcétera, 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 y lo publica con una foto donde se ve a la reina, según él se la había enviado a ella, según algunos, parece que está embarazada, o sea que es anterior de alguna de las princesas. En todo caso, vamos a ser muy contundentes, porque creo que lo hemos dicho en más de una ocasión. Quien folle con quien folle, perdón, es su puñetero problema.
mientras no interfiera, obviamente, en temas de Estado. Si Sánchez quiere tener 12 amantes, que tenga 12 amantes. Si Feijóo quiere tener 4, que tenga 4. Si el rey quiere tener 12, que tenga 12. Miren Juan Carlos, que tuvo, según parece, unas cuantas y tampoco pasó nada. Esa manía de entrar en lo moral en este país empieza a ser un poco, digamos, escalofriante. No sé cuántos de ustedes, no voy a preguntar si alguno de ustedes ha tenido amantes o no ha tenido, no se preocupen, no voy a ser tan directo. Pero cuántos de ustedes pues están divorciados o lo que sea, pues seguramente unos cuantos. Vamos a decirlo así, y han tenido unas cuantas parejas o no, yo qué sé. Bueno, algún troll de esos que nos escucha seguramente ni eso, pero pues lo normal. Y un día les ha gustado una, un día les ha gustado otra, un día les ha gustado uno, un día les ha gustado otro, un día se han ilusionado con uno, se han ilusionado con otro, y la vida continúa. Elevar estas situaciones al máximo, convertir esta moralidad en algo escandaloso, lo único que beneficia y al único que perjudica es precisamente a la Casa Real. Y se encuentra además en una situación compleja, porque saben que nosotros siempre hemos dicho que la Casa Real ha de apostar por la comunicación. Y uno dice, ¿qué dices sobre esto? ¿Qué dices sobre esto? Que sí, que fueron amantes y ya está, por decir algo, que es falso y que este señor se ha fumado algo, que esto es un ataque, que es lo que se está manifestando indirectamente, es un ataque a la monarquía porque es un aviso del gobierno a la Casa Real. Hombre, yo en eso sinceramente no lo veo, porque si no podrían avisar también a Sánchez de mil cosas, empezando obviamente por Israel. Con lo cual al final lo que hay que intentar es tomarse estas cosas como momento de relax. La vida privada de la gente, lo hemos dicho en muchas ocasiones, es la vida privada de la gente. Si alguien quiere presionar porque considera que hay que presionar con estos temas morales, pues allá ellos. Lo lógico y coherente, creemos algunos, es leerlo, formarse su opinión y centrarnos en las cosas importantes. ¿Cómo lo enfoquen ellos como pareja, vamos a decirlo así? Pues ya lo hablarán ellos, suponemos. O no, no, es que no tenemos ni idea, tampoco nos interesa mucho, Porque al final, lo importante, como en política, es que cada uno haga su función. ¿Qué hacen a partir de la 1 de la mañana, de las 2 de la mañana o lo que sea? Ya es un problema personal, que entenderán, algunos no nos dedicamos a analizar, porque si no, tendríamos que volver a traer el Sálvame, traer a aquel señor gordito y feote, el de las gafas, que no me acuerdo cómo se llama, el ¿Vázquez se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba, el presentador aquel. Y hombre, y creemos que esto debe ser un poco más serio. Y si algunos creen que se debe utilizar estos temas morales para atacar a alguna institución, pues decimos lo mismo que de aquellos, recordarán, que pensaban que iban a tocar el cielo y al final se forraron. Y eso creemos que es bastante más amoral que con quien se acueste alguien o deje de acostarse. Decíamos, esta semana va a empezar interesante, nosotros nos vamos a emplazar a mañana, recuerden todas las aportaciones, etcétera. Recuerden además un tema fundamental, que esta semana, miércoles y viernes, son festivos en España, no en Europa, recuerden este tema, con lo cual, por ejemplo, temas como el del BEI, pues seguirán su funcionamiento. Hay que estar atento a todo lo que va a suceder, porque afrontamos estas últimas semanas del año, pues ¿qué quieren que les diga? Con el partido en juego y con muchos frentes abiertos para este gobierno. Nos vamos a emplazar a mañana, decíamos, acuérdense, quien quiera acordarse, las aportaciones, todas esas historias. Nos emplazamos hasta mañana, como siempre decimos, seguimos.